Hola a todos, voy a realizar un ejercicio de XML. Básicamente vamos a tener unos requerimientos, un enunciado y en el que vamos a tratar de utilizar esa información y estructurarla acorde a todos los requisitos que me indican, ¿vale? Entonces vamos a utilizar como entorno, como aplicación, voy a utilizar el NetBeans. He cogido la versión 15, pero bueno, se puede utilizar cualquiera de ellas. Y en este caso voy a generar un documento XML vacío, en el cual voy a ir leyendo la estructura que me piden y lo voy a ir desarrollando. Voy a quitar todo esto y voy a ir leyendo el enunciado poco a poco y lo voy a ir construyendo, ¿vale? Siempre mirando en un futuro, aunque todavía en un principio no sepamos generar lo que son los documentos de TD y los esquemas, ¿vale? Que no importa porque en esta primera parte no es importante, pero yo voy a intentar hacerlo para después en un futuro realizar este ejercicio también, realizar su DTD y su esquema. Bien, vamos a ir leyendo poco a poco lo que nos va pidiendo el enunciado. Cada año la Asociación Musical Andaluz Music celebra diferentes concursos musicales en nuestra comunidad. Pretendemos elaborar un documento XML bien formado, que es el que nosotros vamos a desarrollar aquí, que permita modelizar la estructura de datos de uno de los concursos celebrados por la asociación. La estructura debe ser reutilizable para los diferentes concursos. Es decir, vamos a hacer un XML para un concurso en concreto, pero que lo vamos a poder reutilizar para otros concursos. Entonces vamos a tener en cuenta todos estos apartados, ¿vale? Vamos a empezar. Queremos almacenar el título del concurso, la sede, incluyendo la dirección, localidad, provincia, periodo de duración y número de edición, ¿vale? Aquí nos dicen una cantidad de información. Como lo que nosotros queremos es generar un documento en el que incluya un concurso, pues vamos a elegir como elemento inicial, como etiqueta, vamos a ponerle, por ejemplo, concurso musical, ¿vale? Y dentro del concurso musical, pues vamos a generar nuestra estructura. Bien, queremos almacenar por un lado lo que es el título. Vamos a poner aquí una etiqueta que se llame título, ¿vale? Después voy a incluir la información, los contenidos, ¿vale? Yo voy a hacer ahora mismo lo que es la estructura. El título, donde se realizará, la sede donde se realizará, pues vamos a crear otro elemento llamado sede. También nos dice incluyendo la dirección, localidad y provincia del evento. Eso se entiende que es dentro de la sede, ¿vale? Una sede tiene, vamos a poner aquí, dirección, localidad y provincia. Bien, por otro lado también nos dice el periodo de duración y el número de edición del concurso. Si os fijáis aquí en el enunciado, mucho más abajo, pues nos da información de un ejemplo de lo que sería un concurso musical. ¿Veis? Aquí tenéis el nombre del el título, si acaso lo podemos copiar para utilizarlo como ejemplo, ¿vale? Su contenido, 18 de febrero, vamos a ponerlo así. Vamos a poner también lo que es la dirección, que la tenemos aquí, la localidad y provincia. Por otro lado, nos dicen también que tenemos que guardar lo que es el periodo de duración de ese concurso y el número de edición del concurso, ¿vale? Eso lo tenemos nosotros aquí, el periodo, luego vamos a poner, por ejemplo, como tenemos un rango de fecha, pues vamos a poner aquí fecha de inicio y vamos a poner también fecha de fin, fecha de finalización, como queramos, fecha de fin, ¿vale? Y como es un ejemplo, pues vamos a incluir estas dos fechas. Normalmente el formato de fecha lo vamos a poner en formato que se suele trabajar con XML, que normalmente es el año, el mes y el día. ¿Vale? Y aquí exactamente igual. Nos lo podríamos inventar, pero voy a utilizar los datos que vienen ahí de ejemplo. Bien, por otro lado también nos dice el concurso musical bueno, y el número de edición, perdón. Entonces vamos a poner aquí edición. ¿Vale? En este caso vamos a suponer que es la 2. Aquí te dice que el concurso musical se va a identificar con un código único formado por una letra de la A a la Z y dos números. Bien, esa información la podríamos poner aquí en forma de elemento o incluso también como atributo. Si decidimos ponerlo como atributo, vamos a poner aquí un atributo en el que vamos a identificar, te dice que sea un número de una letra, desde la A a la Z, por ejemplo C, y después dos números, pues por ejemplo 01. Este es el código de este concurso. Bien, esto sería la primera parte. Lo siguiente que leemos es que en cada concurso, en este caso en nuestro concurso, pues van a haber una serie de participantes que pueden ser o bandas musicales o músicos solistas. Bien, cada una de esa participación, ya sea de banda musical o músico solista, va a tener un código que lo va a identificar, va a ser un código único.
Entonces, ¿cómo podemos implementar nosotros eso? Es decir, aquí tendríamos que poner, de alguna manera, indicar cuáles son los participantes de ese concurso. Lo suyo sería englobar todos los participantes en un elemento común. Por ejemplo, o sea, yo podría haber puesto aquí una banda musical, aquí un solista, pero vamos a tener toda la información la vamos a tener toda ahí mezclada. Lo suyo sería ir generando como una especie de cajones para ir incluyendo toda esa información. Esto, por ejemplo, también lo podríamos haber incluido, quedaría mucho más correcto si yo pusiera un elemento que englobe a toda esta información. Por ejemplo, yo podría haber utilizado pues el elemento información, que va a englobar pues a todo lo relacionado con la información del concurso. Y entonces quedaría bastante más correcto, ¿vale? Mejor estructurado y mucho más claro. ¿Vale? Tenemos un apartado, una sección que es información, donde tiene toda la información del concurso. Y ahora por otro lado vamos a incluir lo que es la participación del concurso. Vamos a crear un elemento llamado una etiqueta participación. Y dentro de esta participación, pues vamos a implementar lo que nos dicen aquí. Vamos a generar la participación que se tienen que identificar por un código. Van a ser o bien bandas o bien grupos solistas. Bueno, ¿cómo podríamos hacer nosotros esto? Imaginaros que yo quiero aquí poner un elemento llamado banda y otro elemento llamado solista. Y así ir repitiéndolo, pues, innumerables veces en función de la participación. Bueno, aquí en vez de participación podemos poner participantes del concurso. Quedaría un poquito más correcto. Bien, en función de lo que me pida ahora, igual esto lo cambio, ¿no? Porque siempre hay que pensar que el XML es extensible y en un futuro, pues además de bandas y solistas, pues puede haber un tercer tipo de o un cuarto tipo de participantes. Bueno, vamos a leer lo que nos dice. Cada concurso podrán participar tanto bandas musicales como músicos solistas y cada participación se identificará con un código compuesto por 2 letras y 3 números. Es decir, que tanto la banda que pongamos nosotros como el solista vamos a implementarlo con un atributo que le voy a llamar code de código en el que vamos a meterle, por ejemplo, 2 letras, RA, pues, y 3 números. Esta sería la banda y aquí le meteríamos un código también para solista. También podríamos haber puesto, en función de lo que me pidan, vamos a cambiar el código, en función de lo que me pida, poner a lo mejor participante y poner el tipo de participación como un atributo, por ejemplo, tipo banda o tipo solista. Eso ahora veremos qué es lo que qué es lo que nos piden. Nos dicen, para cada banda queremos almacenar mediante atributos su nombre y el tipo de banda a la que pertenece. O sea que aquí vamos a necesitar meterlo como atributo el nombre de la banda y el tipo de banda. ¿Vale? Si miramos aquí abajo, que tenemos algunos ejemplos, pues uno tiene banda tipo rock y el nombre de la banda es Rayo Azul. Pero ponemos aquí el nombre. Rayo Azul. Bien, vamos a seguir leyendo. Lo siguiente que nos dice es que tanto de los integrantes de las bandas como de los músicos solistas queremos almacenar el nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento. Si miramos aquí la estructura, vais a ver que cuando es una persona solista, aparece una persona, pianista, te está diciendo el instrumento que tiene, nombre, apellido, lo tenemos todo, la fecha de nacimiento y el DNI. Y cuando es una banda, pues tenemos integrantes que cada uno toca un instrumento, parece ser, y tenemos las fechas y el DNI. Entonces nos dice, tanto de los integrantes de la banda como de los músicos, queremos registrar, es decir, que dentro de uno u otro vamos a tener integrantes. Entonces podríamos incluir aquí lo que son los distintos integrantes. Integrante de esa banda. Y nos dice que tenemos que almacenar el nombre, luego vamos a poner aquí el nombre. Os digo, esto después lo vamos a revisar y vamos a intentar mejorar. Apellido, ya os digo, la estructura no va a ser única. Podemos elaborarla siempre que sea óptima y que no pongamos aquí, por ejemplo, el nombre de la banda. Si ponemos aquí el nombre de la banda, vamos a generar tropecientas etiquetas diferentes, cada una con un nombre diferente, con el nombre de la banda. Y eso no es correcto, porque después tenemos que pensar siempre en un futuro que nosotros vamos a definir el lenguaje que estamos empleando. Entonces, no voy a definir por cada nombre de banda una etiqueta. Lo suyo es definir banda y ponerle como un valor o como un atributo en lo que es el nombre de la banda. ¿Vale? Bien, a priori tampoco sabemos aquí cuántas bandas vamos a tener, por lo tanto no tiene sentido dar un número, banda 1, banda 2, banda 3, eso también sería incorrecto. Vamos a seguir poniendo los elementos que serían nombre, apellidos, el DNI de los integrantes, y vamos a poner también la fecha de nacimiento
Y ya está. Voy a parar un segundo el vídeo y voy a rellenar lo que es la banda que me viene de ejemplo como el solista, ¿vale? Con esos datos. Aquí vamos a tener varios integrantes, luego vamos a incluirlo dentro de la banda y vamos a tener un solista, luego lo vamos a incluir también con esta estructura. Voy a pararlo y voy a rellenar con los datos que vienen aquí de ejemplo. Bueno, pues ya he incluido lo que son los datos de ejemplo que vienen aquí en el enunciado del ejercicio. La primera banda, que es esta, tiene 1, 2, 3, 4 integrantes, donde yo he metido toda la información, he rellenado cada uno de los elementos. Y el integrante solista también he incluido su información, ¿vale? Vamos a seguir leyendo. Por ahora vamos bien. Aquí la única diferencia que tendré que en un futuro declarar un elemento banda que contiene a uno o más integrantes y después declarar solista que contiene a un integrante. Esta sería una de las opciones. Banda va a tener 3 atributos y solista solamente uno. Eso por ahora. Bien, vamos a continuar leyendo lo que nos dice. Nos dice, el instrumento asociado a cada integrante de la banda o músico solista se implementará en forma de atributo. Pueden existir músicos solistas o integrantes de una banda que no toquen ningún instrumento. Es decir, me está indicando de que instrumento es un atributo y es opcional, que no todos los integrantes van a tener un instrumento. Entonces lo vamos a incluir aquí en forma de atributo. Instrumento, y este, por ejemplo, el primero, acorde a la información que vienen aquí, no tiene ningún instrumento, puesto que es el vocal, ¿vale? Podríamos haber puesto aquí vocal o incluso no incluir el elemento instrumento. De esa manera podríamos incluir un comentario aquí indicando los comentarios para aclarar un poco la estructura. Si el integrante es vocal, no aparece el atributo instrumento, ¿vale? Es opcional, es un atributo opcional. Este, sin embargo, pues el tal Eduardo, pues tiene, según tenemos nosotros aquí, Eduardo toca la guitarra eléctrica. Pues pondríamos aquí guitarra eléctrica, ¿vale? Hay que tener en cuenta tratar de no poner, ¿ves? Información lo he puesto yo sin tilde, los nombres de los elementos, las etiquetas que utilicemos, no emplear símbolos de puntuación y demás, con objeto de que si después esta estructura la vamos a emplear en algún tipo de programa, pues que ese programa a ver, no tenga un tipo de codificación específica. Entonces vamos a utilizar sin tilde, sin ñ, y siempre vamos a tratar de ponerlo todo en minúsculas, aunque eso ya es a gusto de cada uno, ya que XML es muy sensible y si optamos por poner los nombres de las etiquetas en minúsculas no vamos a tener ningún problema. ¿Vale? ¿Ves? Aquí edición tampoco le he puesto la tilde, etcétera. Bueno, pues ya tenemos, serían los instrumentos. Voy a rellenar el resto de los instrumentos de los distintos integrantes de la banda y solistas. Un segundo. ¿Vale? Ya he incluido lo que son los instrumentos de cada uno de los integrantes y lo podéis comprobar aquí en forma de atributo. ¿Vale? Tenemos todos y el músico solista pues tiene también su instrumento, que es el piano. Bien, vamos a terminar y nos dice que el líder de cada banda se implementará como un atributo, como un elemento vacío. El líder de cada banda se implementará como un elemento vacío. Por ejemplo, aquí el vocal de la primera banda es el líder. Luego aquí nosotros vamos a incluir en el primer elemento integrante, vamos a indicarle líder y lo vamos a utilizar como un elemento vacío. O bien lo ponemos así, o bien directamente lo cerramos y lo tenemos así. Mira, una cosa importante para ir comprobando a medida que vamos generando nuestro XML es ir comprobando, yo no lo he hecho anteriormente, pero lo suyo es ir haciéndolo a medida que lo voy construyendo, es intentar comprobar que está bien formado, ¿vale? Aquí en el check podéis comprobar que no hay ningún tipo de error. Si yo, por ejemplo, pusiera una etiqueta mal, a la hora de validarlo, pues él me da. Fijaros lo que la mejoría de NetBeans con respecto a XML Copy Editor, y es que el nivel de detalle del error cometido pues es mucho mejor y está mucho más detallado. Fijaros aquí que te dice el tipo de elemento integrante debe finalizar con la etiqueta igual. ¿Vale? Entonces, si pinchas aquí, te lleva incluso al error donde se ha cometido, de lo que te está diciendo que tiene que llamarse las dos etiquetas iguales. ¿Vale? Bien, pues es un nivel de información mucho más amplia que, por ejemplo, el XML Copy Editor. Integrante. Bien, bueno, pues ya prácticamente lo tendríamos. Lo que me piden en el ejercicio es que incluya dos bandas musicales y dos músicos solistas, que lo voy a hacer ahora. Bien, mirando esta estructura, esto se podría cambiar también. Yo podría incluso la banda, pues ponerle aquí, como lo que me piden es que tenga dos códigos, pues para tener, yo después voy a tener que definir bandas y voy a tener que definir solistas. Otra forma de hacerlo, pues sería, en vez de poner banda, pues poner aquí
un elemento llamado, como es una participación, o un participación, por ejemplo, y dentro de la participación ponerle el código de la participación y dentro incluir, esto se lo quitamos ya de aquí, lo que es la banda en sí. Vamos a ponerlo aquí, no hace falta incluir la banda la voy a cerrar directamente aquí, voy a ponerla como un elemento vacío. ¿Vale? De tal manera, ahora lo explicamos, esto lo quitamos, y por otro lado el solista, pues le ponemos también de nuevo participación. El código, y ya aquí no haría falta indicar que es solista, podemos suponer en nuestra estructura que hemos hecho nosotros que si no aparece el elemento banda, pues se entiende que es un único elemento solista. O sea, es un único integrante solista. De esa manera es mucho más fácil en un futuro, por ejemplo, definir lo que es el lenguaje. Fijaros que aquí tenemos dos estructuras posibles dentro de participantes. Participación que va a contener el elemento banda y uno o más integrantes, o participación que va a incluir únicamente un integrante. ¿Vale? Eso a la hora de, por ejemplo, de elaborar un esquema o un DTD, pues nos lo va a facilitar bastante. Aquí podemos haber puesto también el tipo banda, tipo, yo que sé, hay muchas formas de implementarlo, pero esta sería correcta. Voy a pararlo un segundo y voy a incluir otra participación en modo banda y otra participación de modo solista para que veáis el resultado final. Bueno, ya he incluido los datos y fijaros en este caso que también he incluido algunos comentarios para el que vea la estructura del XML, pues lo tenga un poco más claro, ¿vale? Aquí sería la sección que contiene los datos del concurso, ¿vale? Aquí he puesto también un comentario en que la dirección podríamos incluso desglosarlo en otros elementos. Aquí tenemos la sección donde se encuentra el listado de participantes, que son bandas y solistas, ¿vale? Los diferenciamos en ambos. Aquí tenemos la banda, los integrantes. Aquí tenemos, por ejemplo, otra banda, ¿vale? Que en este caso está formado por dos integrantes. Como veis aquí, este es el líder. Y después tenemos aquí, pues, otra participación en la que es una persona solista, toca el piano, y aquí otra participación de otra persona que también es solista, ¿vale? Esta sería nuestra estructura. Si alguien quisiera hacer una estructura similar para un concurso musical que va a ser en otra sede y otro año diferente, pues básicamente podríamos utilizar la misma estructura y simplemente cambiar la información, los datos que incluyen, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Este ejemplo se propuso como parte de un examen anterior de la FP a distancia, con lo cual era muy sencillo de estructurar y simplemente tener más o menos claro cuáles serían las distintas posibilidades y hacerlo correctamente, hacer un buen uso de los nombres que utilicemos en las etiquetas y elementos bien estructurados, ¿vale? Que estructure correctamente la información, que es de lo que se trata en esta unidad. Bueno, por último, podríamos visualizar el documento en el navegador, está bien formado, y para verlo en el navegador, bueno, pues simplemente lo tenéis aquí. El navegador simplemente es un intérprete que te va a mostrar si hubiese algún tipo de error, también te lo lanzaría. Y aquí la única, bueno, te permite navegar por las distintas ramas del árbol de la estructura y poco más, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Ya haremos más para adelante lo que es el DTD y el esquema correspondiente a otra unidad. Y nada, espero que os pueda servir de ejemplo. Un saludo.